esperándonos muy amablemente el diputado nacional Pablo USR de la provincia de Corrientes. Él representa esa provincia y se llama Manuel Aguirre. ¿Qué tal, Manuel? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, amigo? Me alegra escucharte. Bueno, la idea es tratar de ver, bueno, cómo uno puede tratar de analizar este momento de la Unión Cívica Radical, que después de lo sucedido con ese grupo de diputados, que algunos, bueno, como en el caso de Campero, decían que habían entrado por Patricia Bullrich y que a la compañera Patricia Bullrich como que no sentía mucho remordimiento por la acción que estaba tomando, que era olvidarse de los otros correligionarios del radicalismo que habían llevado adelante la idea del proyecto de esa ayuda en el salario de las jubilaciones y las pensiones, y bueno, y se dio vuelta después de esa reunión con el presidente Milei. Lo mismo pasó con otros, con el diputado Servi. Pero quería así darle a la audiencia tu punto de vista, porque vos sos un diputado importante dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, y que nos brindes las impresiones de estos días dentro de la bancada, del bloque, del partido. Mire, Marcelo, vamos por el principio. Los traidores son traidores en la familia, son traidores en los partidos y son traidores a la patria. No existe, el que ya tiene esa costumbre, como el caso de Campero, a mí no me cabe ninguna duda, que es uno de los grandes traidores que tenemos, porque llega por un partido con el financiamiento de Patricia Bullrich y cree que Patricia Bullrich le dio el lugar, y él ocupa el lugar que ocupa gracias al radicalismo en primer lugar. Yo de ese hombre no voy a hablar absolutamente nada. Hay algunos otros, caso de Pablo me sorprendió porque Pablo es un tipo misterioso. Pablo Servi, ¿no? A veces los intereses políticos supera a veces la lealtad y fundamentalmente el respeto a un partido centenario como la Unión Cívica Radical. Yo creo que a él le va a quedar bien la senaduría que le va a tocar ahora, porque que aparentemente fue lo que negoció, porque la senadora se va a París como embajadora, que también es otro negocio, el kirchnerismo. Perdón. Estamos hablando de Servi, ¿no, Aguirre? No es lo mismo. Aguirre, estamos hablando de Servi, ¿no? La Libertad Avanza dijo que venía a modificar y cambiar la casta, y resulta que está hablando el mismo método y el mismo grupo político que siempre gobernó el país. Entonces, esto es un verso, y esto sí, yo lo dije en el Congreso, que es un hipócrita. Es un hipócrita porque hace un poco menos de 12 meses decía que a los jubilados no le iba a tocar, y ahora no tuvo ningún problema, como otros gobiernos. Yo no quiero liberar tampoco el kirchnerismo, y si quiere más atrás también. Pero siempre usan a nuestros padres, a nuestros abuelos para sacarle el dinero que les corresponde por legítimo derecho y liberar otros beneficios para otros, y realmente esto es lo que a mí me pega muy fuerte. Le decía que cuando estaba mencionando a Pablo, quiero entender que Pablo es Mario Pablo Servi, ¿no? Claro, exacto. Bien. Él creo que viene como senador en lugar de la senadora, porque la senadora que negoció con la Libertad Avanza anteriormente, creo que era en el tema de la ley base, claro, había aceptado. Sí, Crexel, Lucila Crexel, porque los dos representan parlamentariamente, uno en el Senado y otro en la Diputación a la provincia de Neuquén. Ella se va como embajadora a París, y Pablo lo va a suplantar, así que está bien. Me parece que ojalá que sean honestos y se vayan como le pedimos desde el bloque. Entonces el secretario general del bloque. Yo tengo 42 años de militancia activa en la Unión Cívica Radical. Nunca, y se lo dije en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos casi 20 años, 20 y pico años fuera del poder en la provincia de Corrientes, pero jamás traicioné a mi partido por conveniencia política. Al contrario, sacrificamos hasta que en el 2001 llegamos al gobierno y estamos hasta ahora todavía. Entonces, algo hemos hecho bien, al contrario de ellos, yo no lo puedo demostrar esto, porque la verdad que juegan intereses personales, particulares, o intereses de otra naturaleza que no quiero hablar porque me llama la atención el caso Arjón, por ejemplo. No sé cuál es el beneficio que recibió, porque acá que no me venga a decir que no recibió ningún beneficio. Todos recibieron beneficios. Y me llama la atención lo de Arjón, porque Arjón es de Misiones. ¿Qué beneficio para Misiones? Lo conozco. Al contrario, él a su gobierno, y está bien porque él es oposición, él no quiere saber nada con el gobierno que tiene de Misiones, y está bien. Ahora yo me pregunto qué consiguió para
para alguien o consiguió para él. Hay que preguntarse esas cosas. Manuel, pero esto termina, en definitiva, con una pregunta que yo tengo que hacerte, que es ¿cuán lejos visualizás una reunión entre sectores que acompañan a Cornejo, en donde podrían enrolarse gobernadores de la Unión Cívica Radical? Disculpame un minuto, Manuel. Uno sería de esos sectores, los otros podrían ser los que acompañan al presidente de la Unión Cívica Radical, al senador Lustó, y también qué es lo que está sucediendo con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que podrían llegar a ser los radicales que acompañan a Facundo Manes. Me parece que esas son como las tres patas que está teniendo la Unión Cívica Radical hoy, y yo no veo, por lo pronto, que haya ningún tipo de pedido de convocatoria entre ellos para conversar estas diferencias que evidentemente Milei las aprovecha muy bien. Por eso pasó con el apoyo de estos diputados de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo ves vos? Mire, hablando ya de la Unión Cívica Radical desde el punto de vista político, la Unión Cívica Radical hoy tiene 4 pilares que son fundamentales todos ellos. El partido por un lado, diputados por otro lado, senadores por otro lado y los gobernadores por el cuarto pilar. Uno de los grandes beneficiados también es Cornejo, por la Libertad Avanza. Primero, consiguió incorporar dentro del equipo de Milei un ministro. Segundo, hoy tienen una persona en el directorio de IPF que tiene un salario nada más y nada menos de 72 millones de pesos. Ustedes deben saber. Un poquito más ahora porque estaba a $72.000. Y después hablan ellos de solidaridad. No tienen ningún tipo de solidaridad. Si nosotros, estos 4 pilares, pero con honestidad, no me venga con intereses personales, la Unión Cívica Radical va a salir adelante. Y tenemos, Facundo Manes es uno de los hombres más preponderantes que hoy tenemos y honorables que tenemos dentro del partido, no me cabe ninguna duda. No tengo a otra quien tiene orientación que se preocupa y se ocupa verdaderamente de lo que cree que debe ser para la Argentina. Yo no estoy en contra del presidente del partido, pero le limitan mucho la conducción de ellos. Eso hace a que, lógicamente, se reciba mucha crítica. Claro, que él también sembró algo, alguna semillita oscura sembró. Se refiere a Lustó, se refiere a Martín Lustó, Manuel. Me refiero a Martín Lustó, exacto. Entonces, él también, por eso digo y sostengo que la única persona en verdad que tiene hoy el radicalismo, junto con algunos gobernadores como Puyaro de Santa Fe, por ejemplo, que para mí es un hombre honorable y un hombre que trabaja mucho y se ocupa de lo que yo lucho, que es el tema del crimen organizado. Usted sabe que yo soy autor del proyecto, coautor, perdón. No, sí, ha sido subsecretario le decíamos a la audiencia que usted ha sido subsecretario de Seguridad de la provincia de Corrientes. Sí, yo estuve en esa época, era subsecretario, cuando él era una especie de ministro, porque yo me manejaba directamente con el gobernador. Estuve 6 años a cargo de la seguridad de la provincia, pero a mí de eso he hecho mucho posgrado, doctorado inclusive, y me fui a la Universidad de Salamanca, hice un posgrado sobre política criminal, y me recibí de magíster en política criminal en la Universidad de Salamanca. Como me fui también a la Universidad de Castilla-La Mancha a estudiar sobre el blanqueo y lavado de capitales, por eso fui uno de los que llevé la bandera de la lucha contra el blanqueo de capitales cuando presentaron con el proyecto de la ley base. Pero no porque a mí se me ocurra, claro, eso lo dice todos los teóricos y los países desarrollados tienen en consideración. Por eso que hoy la Argentina está mirado muy de cerca por el control internacional de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y cuando tiene que pensar en por qué el gobierno de Milei cada vez genera menos esperanza, primero, ¿está de acuerdo con esta frase? ¿Y por qué cree que sucede, si está de acuerdo con esta frase, que el gobierno de Milei cada vez genera menos esperanza? Mire, él sembró ilusiones, no esperanza, que es otra cosa. Él no sembró esperanza. Esperanza es cuando vos decís, voy a sufrir, voy a caminar 100 kilómetros, pero al terminar los 100 kilómetros voy a tener zapatillas, voy a tener casa, voy a tener donde estar, no hay problema. Nosotros somos un pueblo sufrido, fundamentalmente el país, pero la Corrientes también. Somos de hombres de sacrificio, por eso que Corrientes siempre ha colaborado con la nación defendiendo la patria, porque somos un pueblo muy sufrido, pero sembró ilusiones, y la gente lo que dijeron, si no, mira, que ellos solamente tienen el 25% de legitimidad de los votos, el resto que tuvo, que casi el 30% de votos, fueron de bronca contra el kirchnerismo, porque el kirchnerismo durante 15 años no han tratado, y
y fundamentalmente en nuestra provincia de Corrientes, aunque usted no crea, fíjese lo que es Corrientes, que el kirchnerismo, el diputado nacional le ganaron ellos, y la Libertad Avanza perdió, y perdimos nosotros, y nosotros estamos gobernando la provincia. Al contrario, cuando yo fui candidato en primer término, hace 2 años, yo obtuve el 63% del electorado que no me acompañaron, pero es por el trabajo y el conocimiento que la gente tiene de la forma en que lo hago la política. Manuel, ¿el gobernador Gustavo Valdés es consciente que cada día que pasa sin encontrar a Logan se desgasta políticamente en su figura? Mire, él está en una crisis muy fuerte hoy, prácticamente acá en la provincia de Corrientes, hoy prácticamente voy a hablar de Valdés, la gente mira de rojo, seguro. La gente realmente ha hecho tantas cosas mal en este tema que lo llevó a esta situación, pero fue generado por ellos mismos y por una cuestión técnica. ¿Y por qué digo una cuestión técnica? Porque nosotros tenemos un protocolo. Cuando yo estuve, perdón que sea yo, cuando Ricardo Colombi fue el gobernador de la provincia de Corrientes y estaba yo a cargo de la seguridad, nosotros creamos un protocolo para casos de esa naturaleza. Tal vez que recuperamos en 3 horas, 4 horas, un chiquito de 5 años que fue secuestrado de un colegio, porque bloqueamos la ciudad y bloqueamos la provincia, que no salga nadie. Porque nosotros tenemos 600 kilómetros de frontera que a la nación nunca le importó. Las vacas, yo le decía al otro día al ministro, en sentido jocoso, las vacas pasan caminando, nos vuelven en sirve. Pues yo sé que hay mucho cuatrerismo. Entonces, y y vienen de ahí a buscar. Entonces, por eso se lo dije al celular. Entonces nosotros, el gobernador tuvo un error garrafal de no haber prestado atención. Cuando le prestó atención ya fue tarde, y para colmo hizo esas cosas que hizo, que después, que todo el mundo sabe, que no tenía sentido, ni lógica jurídica, ni lógica política, no tenía absolutamente nada para hacer lo que hizo, cuando hubiese sido conveniente dejar a la nación, si ya la nación tenía la causa, como también me pasó a mí en el caso Chávez. Ustedes recordarán, nosotros en 4 días le dimos a la justicia federal, porque veíamos que era un secuestro extorsivo, y al ser un secuestro pasaba a la justicia federal. ¿Qué hicimos? Nosotros le entregamos de inmediato a la justicia federal y le dijimos: tienen todo, o sea, porque ¿quién necesita acá? Pero nosotros no nos metíamos, porque cuando varias manos meten en un plato, seguramente que hay un desastre. Y esto es lo que pasó en Corrientes hoy con el caso Logan. ¿Qué avisora a futuro en los próximos meses en el Parlamento, de acá hasta que termine el año? ¿Cómo cree que cuando piensa a futuro las próximas semanas del gobierno de Javier Milei, qué es lo que sinceramente le tendría para comentar a la audiencia que nos acompaña y que lo está escuchando en esta entrevista, diputado? Mire, yo le hablo de Corrientes y de mi conocimiento un poco, mucho, en nada. Yo creo que el cerrojo o el problema verdaderamente o se resuelve o se agudiza a partir de noviembre, no me cabe duda. Se puede tirar a diciembre, y se lo dije a varios medios hace rato, no ahora, porque es el momento en que se va a producir, digamos, el efecto o positivo o negativo para nuestra sociedad. Yo no veo, con este método que tienen ellos, fíjese que ya hubo un promedio de rating de 17,5, un promedio, le estoy hablando porque había canales que ni siquiera miraban. Sí. Antes miraban el 50%, acá en Corrientes pasó eso, yo le estoy hablando de mi provincia. En Corrientes la gente ya no lo cree ni lo escuchan. Entonces, yo creo que pasa por eso, digo, ojalá Dios quiera que no ocurra, y esto sí me preocupa, porque la Argentina hoy no está teniendo un contenedor o un espacio político contenedor para decir, bueno, tenemos este problema, pero tenemos alternativas. No, hoy no estamos teniendo, y ojalá que algunos pensadores, que tenemos muchos en la Argentina, puedan en definitiva decir: vamos a juntarnos entre todos para hacer un control ante cualquier eventualidad, sin confrontar, ayudando para salir de la crisis, pero también las cosas que están mal, como el tema de quitarle a los jubilados, en el caso que yo voté en contra, de Corrientes que voté en contra, el resto votaron todos en contra, me refiero, en contra del veto me refiero yo. El único que voté fui yo, porque yo quiero defender a mis padres, yo quiero defender a mis abuelos. ¿Quién no defiende a sus humanos? Salvo que sea un ingrato, un traidor, o que te interesa otras cosas y no te interesa a tus abuelos, entonces sí, está bien que haga lo que tenga que hacer. O tu hijo, tu nieto, tus niños, a ellos tenemos que proteger nosotros. Y esto yo voy a hacerlo siempre, no me importa, porque esto es una cuestión de valores y de principios. No me importa que sea la Unión Cívica Radical. Si la Unión Cívica Radical presenta algún proyecto que puede causar daño hasta estos dos espacios, tanto a mis abuelos como a mis niños, ténganlo por seguro que yo voy a estar con ella, así sea yo solo, así sea mi único voto el que vota en contra, lo voy a hacer.
Manuel, era la primera vez que teníamos el placer de conversar y bueno, ha sido un gusto, así que te mando un abrazo y buen fin de semana. Gracias, un abrazo fuerte y cuando ustedes quieran, tengo muchos proyectos presentados, ustedes mírenlo, lo que ustedes quieren que yo les trate un día en su programa. Yo no tengo problema porque soy abierto, soy como soy y ya no me interesa otra cosa más que el honor, te decía, de haber sido diputado. Así que sí, sé que estás con un proyecto para limitar la utilización de los drones, que es lo último que estabas trabajando. Sí, ya presenté también. Otro de los temas que presenté, que perdón que sea un poquito extensivo, otro de los temas que presenté también el tema de la carne, si ustedes ven un proyecto ahí, porque resulta que en todos los supermercados vos te vas y dice carne y te dice milanesa de soja, y la milanesa no es de soja. Sí. La milanesa de carne, para decirle una cosa, están estafando a la gente y están estafando al productor. También presenté proyectos sobre el tema de la responsabilidad penal del menor, también sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico, también el tema de la creación de un organismo especializado en ese tema, porque acá tenemos que tener eso como lo tienen en Estados Unidos con el FBI. Si nosotros no tenemos equipo de gente capacitado para luchar contra el crimen organizado, no vamos a poder luchar. Es así. Manuel, te mando un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, un abrazo. Quien está hablando con nosotros era Manuel Aguirre. Manuel Aguirre es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, representando a la provincia de Corrientes. Dejó muchísimas cosas en claro y la verdad que me sorprendió la entrevista. Fue una persona que me parece que no le escapó a ningún tipo de preguntas de las que estábamos tratando de repasar en la conversación. Manuel Aguirre, diputado nacional de la UCR de Corrientes, y mientras pensaba en cómo describía él al momento de la Unión Cívica Radical, también se me venía todo el tiempo lo que está pasando en la otra oposición, que es el peronismo, ¿no?